Hola gente, en este video vamos a crear nuestra primera REST API utilizando el framework Flask y como motor de base de datos vamos a utilizar SQLite. Entonces empecemos. Para los que no saben qué es una REST API, simplemente es una aplicación que está alojado del lado del servidor. Esta aplicación se encarga de interactuar con la base de datos y facilitar esos datos a las aplicaciones que quieran consumir esos datos. Bien, esas aplicaciones están del lado del frontend. Es muy ventajoso esta arquitectura porque tú puedes tener diferentes aplicaciones del lado del frontend. Por ejemplo, puedes tener una aplicación móvil, o puedes tener una aplicación de escritorio, o puedes tener una aplicación web, y todas estén consumiendo esa REST API. Bien, cuando se está enviando datos a través de una aplicación del cliente y una aplicación del backend, o del servidor, utilizan un formato en común. El formato más conocido, más famoso y más fácil de usar se llama JSON. Es muy sencillo, que es simplemente un texto plano pero con un formato en específico. Ok, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro entorno virtual de la siguiente manera. Decimos Python. Podemos hacerlo de una manera abreviada para no escribir Python completo. Lo dejamos en Python. Luego -m. Luego escribimos venv y el nombre del entorno. Yo le pondré como le damos a Enter. Ok, ya que tenemos nuestro entorno creado, tenemos que activar ese entorno. Decimos env scripts y activate. Lo activamos y ahora vamos a instalar el framework Flask con pip install Flask. Luego que instalamos el framework Flask, vamos a crear un archivo aquí en nuestro proyecto que vamos a llamar app.py. Bien. Luego aquí en este archivo vamos a importar Flask. From Flask vamos a importar la clase Flask. Bien. Luego para usar Flask vamos a llamar a esa clase Flask y toma como argumento una variable especial que se llama name con doble rayita abajo atrás y adelante. Bien. Esta variable la tiene cada script de Python, cada archivo de Python, que nos indica cuando un archivo es ejecutado directamente, o es importado de otro archivo, o sea, como un módulo. En este caso, Flask necesita como argumento esa variable. Entonces, se creó un objeto de esa aplicación de Flask y vamos a guardar una variable que vamos a llamar app. Bien. Luego aquí abajo vamos a decir if name es igual a main. Bien, le estamos diciendo que si este archivo es ejecutado directamente, vamos a ejecutar lo que esté aquí adentro. Vamos a decir app.run y le vamos a pasar como argumento un argumento que se llama debug. Bien, esto es solamente cuando estamos en entorno de desarrollo. Cuando está en entorno de producción no hay que activar esta opción. Bien. Luego ahora si probamos, vamos a decir app. Si probamos, vemos cómo Flask se encarga de crear un servidor y en ese servidor ejecutar la aplicación. Y esa aplicación está corriendo en esta dirección, bien, que es local. Ok, ahora vamos a crear una carpeta que vamos a llamar database. Bien. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo que vamos a llamar connection.py. Bien. Este archivo va a contener nuestra función para crear la conexión a la base de datos. Primero vamos a importar SQLite y también vamos a importar de SQLite. Vamos a importar una clase que se llama error. Bien. Luego vamos a crear una función que vamos a llamar createConnection. Dentro de esta función vamos a inicializar esta variable con num. Luego vamos a crear un try. Bien. Y vamos a llamar esa variable, vamos a igualarla y vamos a llamar SQLite que importamos. Vamos a llamar una función que se llama connect y vamos a especificarle
dónde va a estar nuestra base de datos. Va a estar en la carpeta database y el archivo se va a llamar, o el archivo de la base de datos se va a llamar task.db. Bien. Ok. Lo que está haciendo aquí es la función connect hace básicamente dos tareas o dos funciones. La primera función es que si tú tienes, por ejemplo, ya creado la base de datos, el archivo de la base de datos ya creada aquí con este nombre, va a tomar esa base de datos. Pero si tú no tienes creado esa base de datos, lo que hace es que crea una base de datos en blanco para luego nosotros insertarle, por ejemplo, tablas, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. Luego aquí abajo vamos a decir except, por si ocurre un error, llamamos a la clase error y la nombramos como e. Bien. Luego vamos a imprimir un mensaje cuando ocurre un error. Vamos a decir error connecting to database. Bien. Y le vamos a concatenar ese error. Y al final vamos a retornar esa conexión. Bien, ahora dentro de la carpeta database vamos a crear otra carpeta que vamos a llamar SQL. Dentro de SQL vamos a colocar todos los SQL que queramos, pero en este caso solamente va a ser uno. Dentro de SQL vamos a crear un archivo que vamos a llamar tables.sql. Bien, aquí vamos a colocar las tablas, los queries que van a crear nuestras tablas para nuestra aplicación. En este caso, como es una aplicación simple, una REST API simple, será solamente una tabla. Se me olvidó mencionar que la aplicación es sobre un to-do, o sea, de registrar las tareas que tienes que hacer. Bien, entonces, primero vamos a decir create table if not exists. Le explico qué significa eso en un momento ahora. Y la tabla se va a llamar tasks. Bien, esto aquí es porque este query lo estamos diseñando para que sea ejecutado varias veces. Entonces, if not exists, lo que hace es que si esa tabla ya existe, entonces ignora el query. Porque si no le ponemos esto y ejecutamos ese query de nuevo, entonces va a ocurrir un error, va a decir que ya esa tabla existe. Entonces esto es muy poderoso. Por ejemplo, cuando ya tú creaste tu aplicación y quieres agregarle, por ejemplo, una tabla nueva, lo que hace es escribes esto mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos agregar una tabla usuario. Hacemos esto mismo. Bien. Y le ponemos, por ejemplo, users. Entonces lo que hará el query, que cuando lo ejecutemos va a ignorar ya las tablas existentes, pero va a crear las nuevas. Bien, entonces vamos a seguir. Esta tabla va a tener los siguientes columnas o campos. Primero va a tener un ID que va a ser integer. Va a ser primary key. Bien, va a tener un título, title. Va a ser tipo text y va a ser non-null. O sea que no se puede dejar vacío. También vamos a crear una columna que se va a llamar create date. O sea, vamos a enviarle la fecha de cuando se creó la tarea, ¿bien? Y vamos a ponerlo como test, porque entonces le vamos a poner no null también. Y por último vamos a crear un campo que se va a llamar, o columna que se va a llamar complete. Bien, esta columna lo que nos va a indicar cuando una tarea está hecha o no. Entonces vamos a decir que va a ser integer porque le vamos a enviar como 0 cuando no está completa la tarea y como 1 cuando está completa. Bien, y le vamos a decir no null. Y como valor por default, bien, va a ser 0. O sea, que cuando creemos una nueva tarea, por defecto va a estar sin cumplir. O sea, que va a estar con valor 0. Bien. Ok, ahora aquí dentro de la carpeta database, vamos a crear otro archivo que vamos a llamar setup.
.py. En este archivo es que vamos a tener la función que va a leer nuestro query, bien, va a leer nuestro query y lo va a ejecutar. Bien, primero vamos a importar SQLite, bien. Luego de SQLite vamos a importar la clase error, bien. Y también tenemos que importar la función que creamos para crear la conexión, ¿se recuerdan? Y vamos a importar esa función, createConnection. Y aquí abajo vamos a crear una función que vamos a llamar createTables. Dentro de esta función, primero vamos a crear nuestra conexión, createConnection. Más abajo vamos a crear otra variable que va a almacenar el path del archivo o del query, que se encuentra en la carpeta database/sql y el nombre de archivo que le pusimos tables.sql. Luego tenemos que leer ese archivo, bien, para luego ejecutar lo que esté adentro. Para leerlo vamos a decir with open, le vamos a pasar el path, le vamos a poner una R aquí como segundo argumento, que significa que vamos a leer ese archivo. Y ese archivo, cuando decimos with open, cuando utilizamos la función open, retorna un objeto de ese archivo y vamos a nombrarlo como SQL rayita abajo file. Entonces vamos a crear una variable y vamos a decir a ese objeto que le pusimos como SQL rayita abajo file, vamos a decir .read. Y lo que hará es que va a traer lo que está dentro de ese archivo y lo vamos a guardar dentro de la variable SQL como si fuera un string. Luego vamos a crear un try. Bien. Dentro de este try vamos a crear un cursor que es el que va a ejecutar nuestro SQL. Bien. Con la variable connection decimos .cursor. Bien. Luego decimos core, que es el nombre que le pusimos a la variable que contiene el objeto de ese cursor y tiene una función que se llama execute. Bien. Y vamos a ejecutar ese SQL que guardamos aquí. Luego tenemos que, cuando modificamos algo en la base de datos, ya sea agregar a una tabla, agregar un archivo nuevo, un registro nuevo, le tenemos que aplicar un commit. Entonces le decimos .commit y le vamos a decir return true si no ocurre un error. Luego vamos a crear un except, como ya hemos hecho anteriormente. Vamos a imprimir un error que nos diga error en la función createTables. Y le vamos a concatenar ese error. Bien. Y si ocurre un error, vamos a retornar false. Y aquí abajo vamos a decir finally. Este keyword lo que hace es que, aunque ocurra un error o no ocurra un error, como quiera se va a ejecutar este finally. Dentro del finally vamos a decir if connection, o sea, si existe una conexión, vamos a cerrar primero, vamos a cerrar el cursor, .close. Esto como buena práctica. Siempre es bueno que cuando realicemos alguna acción en la base de datos cerremos la conexión. Bien. Y luego cerramos la conexión. .close. Aquí haremos un pequeñito cambio. Se puede dejar así, si quiere lo deje así. Pero quiero seguir buenas prácticas. Bien. Esta función, yo por ejemplo, esta acción aquí de leer un archivo, yo puedo utilizarlo más adelante en otro código en la aplicación para leer otros archivos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear una función por separado que vamos a llamar read file, bien, y va a tomar como parámetro el path de ese file. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esto aquí, vamos a quitarlo de aquí y vamos a ponerlo aquí. Bien, vamos a poner aquí y en vez de guardar una variable aquí vamos a decir return. Bien, ahora
Vamos a llamar a esa función read file y vamos a pasar el path de ese archivo. Ven, aquí ya podemos, si por ejemplo más adelante en la aplicación yo quiero leer otro archivo, no tengo que estar escribiendo el mismo código, sino llamo a esta función y la reutilizo. O sea, eso como buena práctica. Entonces esta función, recuerde que retorna el SQL, o sea el query. Bien, ahora vamos a crear nuestra primera función para interactuar con la base de datos. Vamos a la carpeta database, vamos a crear un archivo que vamos a llamar tasks.py. Bien, entonces vamos a copiar esto para ahorrarnos tiempo. Todo esto vamos a pegarlo aquí. Entonces nuestra primera función va a ser de insertar los datos a la base de datos, o sea, crear una nueva tarea. Vamos a llamar a esta función insert task. Va a recibir los datos como parámetro. Entonces creamos primero la conexión, create connection. Bien, ahora vamos a crear nuestro query para insertar los datos en la base de datos. Para insertar los datos en la tabla task. Bien, entonces vamos a decir insert into la tabla task. Y para crear una nueva tarea solo vamos a necesitar el título y la fecha de creación. O sea, le estamos especificando los campos, estos campos, title y create date. Bien, entonces más abajo aquí le vamos a decir values y le vamos a poner 2 signos de interrogación. Esto quiere decir que le estamos diciendo que estos datos van a ser pasados, o sea, va a ser pasado 2 datos. El primero que va a ser para title y el segundo para la fecha de creación. Entonces más abajo vamos a crear un try, vamos a crear un cursor, .cursor, y con el cursor vamos a ejecutar ese query que contiene la variable SQL. Como segundo argumento tenemos que aquí pasarle esos datos que vamos a insertar a esa tabla, que lo tenemos aquí, data, y tenemos que hacer un commit para que surjan efecto los cambios. Luego aquí abajo vamos a decir return, llamamos al cursor y vamos a llamar una propiedad que se llama last row ID. Más adelante les voy a explicar para qué necesitamos esto. Vamos a crear except por si ocurre un error. Vamos a imprimir un mensaje en consola que diga error en la función insert task. Bien, le vamos a concatenar la variable que contiene ese error. Entonces retornamos false. Más abajo en el finally verificamos si la conexión está creada. Si está creada, cerramos primero el cursor y luego cerramos la conexión. Bien, ahora vamos a crear nuestra primera URL para agregar una nueva tarea. Vamos a nuestro archivo app y vamos a crear una función que vamos a llamar add task. Bien, dentro de esta función primero vamos a obtener los valores que nos envía la aplicación del cliente. Para este caso necesitamos, recuerdan aquí en la función insert task en la base de datos, necesitamos el título y la fecha de creación. Entonces nosotros estamos esperando por parte del cliente que nos envíe el título. La fecha de creación lo vamos a generar en el mismo servidor.
Entonces, ¿cómo obtenemos los valores o los datos que nos envía la aplicación del cliente? Vamos a utilizar algo que se llama request, bien, que está dentro de la librería Flask o del framework Flask. Entonces, vamos a decir request.json, bien. Estamos trabajando con JSON, formato JSON. Le vamos a decir title. O sea, que el cliente nos va a enviar un JSON que va a contener el valor del título de la tarea. Entonces vamos a guardar una variable que vamos a llamar title. Ahora vamos a generar la fecha. Entonces vamos a decir, tenemos que importar de la librería. Esto es una librería que está incluida en la instalación de Python. Entonces vamos a decir from datetime. Vamos a importar datetime. Bien. Entonces, vamos a decir datetime. Decimos punto now. Luego decimos punto strftime. Eso para dar el formato a la fecha. Y dentro aquí le vamos a especificar lo siguiente. 1% y X minúscula. Esto nos va a dar un formato de una fecha. Por ejemplo así. Bien, va a tener ese formato, las fechas. Entonces esto vamos a guardarlo en una variable que vamos a llamar createDate. Bien. Luego esos datos vamos a agruparlo en un tuple. Title y createDate. Tiene que estar en el mismo orden que esto aquí. El mismo orden, primero title y luego createDate. Ahora, para hacer las acciones en la base de datos, vamos a importar nuestra función que creamos. Bien, entonces aquí arriba vamos a decir from database. Vamos a importar el archivo tasks. Bien, el archivo tasks es este, el que contiene nuestras funciones para comunicarnos con la base de datos. Entonces, más abajo aquí ejecutamos esa función insert task. Y le pasamos esos datos. Bien. Si se recuerdan, aquí cuando insertamos los datos, retorna el ID de ese registro. Entonces vamos a guardar ese ID. Task ID. Y más abajo vamos a decir if task ID. O sea que si retorna un ID, vamos a enviarle un mensaje al cliente. Vamos a poner un message que diga task created. ¿Ven? Pero este diccionario tenemos que convertirlo a formato JSON. Entonces para esto vamos a importar esta función. Y aquí lo llamamos dentro del paréntesis. Bien. Entonces, si ocurre un error, como se recuerdan, si aquí ocurre un error, vamos a retornar false. Entonces si retorna false, esto no se va a ejecutar. Se va a ejecutar lo siguiente. Y le vamos a enviar un mensaje de error. Vamos a llamar a la función dentro un diccionario. Message. Dos puntos. Y le decimos internal error. Bien. Ahora esta función tenemos que enlazarla con el URL que va a ser llamada. Bien, para enlazar esa URL y el método con la que va a ser llamada esta función, tenemos que utilizar un decorador. Un decorador en Python es como una forma de darle extra funcionalidades a una función. Vamos a hacer lo siguiente. Decimos @app, o sea, llamamos a la app de aquí, esto. Y decimos .route. Bien. Luego le pasamos el URL o también conocido como endpoint y vamos a decirle task. O sea que cómo esta función va a ser ejecutada cuando el cliente acceda a la siguiente dirección, o sea, a esta más así task. Bien. Flag se encarga de unir cada endpoint con el host. Bien, con la dirección del host, con la dirección del IP del servidor. Y como segundo argumento tenemos que pasarle
con el método HTTP que va a utilizar esta función. Entonces el argumento se llama methods y dentro de una lista le pasamos post. El post es para crear o agregar. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Para probarlo necesitamos una aplicación del lado del cliente. Pero como nosotros no tenemos creado una aplicación, ya existen herramientas que nos facilitan esa operación sin necesidad de crear una aplicación del lado del cliente. La herramienta que yo voy a utilizar se llama Postman. Le dejaré el link en la descripción para que descarguen esta aplicación. Y vamos a crear nuestro primer request, que es el post. Bien, damos aquí un clic, buscamos posts y tenemos que poner el URL que ejecuta esta función, que es la que pusimos hace un momento. Vamos a copiar esto, le ponemos task. Bien, entonces en headers tenemos que especificarle en qué formato vamos a enviar los datos. El servidor espera que el formato sea en JSON. Entonces tenemos que poner content type y aquí le ponemos application JSON. Bien. Entonces en donde dice body vamos a decir donde dice row. Y entonces vamos a enviarle un JSON. El JSON que está esperando esta URL es el título. Bien, entonces vamos a decir title y el valor de eso. Vamos a decirle first task. Entonces le damos a enviar. A ver. Dice internal error. O sea que ocurrió un error. Ok, dice que no existe esa tabla. Se nos olvidó importar esta función create table en el archivo app aquí. Entonces ese archivo setup está en la carpeta database. Vamos a importarlo, setup, y vamos a llamar la función que crea las tablas. Bien, entonces vamos a probar ahora. Ya, ok, funciona. Si queremos verificar, aquí yo tengo el DB Browser de SQLite, que es para ver con una interfaz la base de datos. Vamos a abrir la base de datos que se creó. Lo tengo aquí, task. Como ven, aquí vemos ya los datos creados. Pero yo quiero que en vez de que me envíe ese mensaje, me envíe mejor la tarea ya creada. Bien, para eso vamos a crear la siguiente función donde tenemos todas las funciones para la interacción con la base de datos. Aquí, abajo de agregar nueva tarea, vamos a crear otra función que vamos a decir select task by ID. Bien. Tomo como parámetro el ID de la tarea que queremos seleccionar. Primero creamos la conexión. Create connection. Luego escribimos el query para seleccionar esa tarea de la base de datos. Decimos select asterisco from de la tabla task. Decimos word. O sea, vamos a seleccionar con el campo, con la columna ID. Vamos a seleccionar este registro, que el ID sea igual al ID que le pasamos. Bien. Entonces más abajo vamos a crear un try y vamos a especificar a una propiedad que se llama raw factory. Lo vamos a igualar a SQLite.row. Bien,
Por defecto, el SQLite nos retorna los datos dentro de un tuple, pero para que Flask pueda convertir los datos en formato JSON, tienen que estar dentro de un diccionario. Esto aquí nos permite a que SQLite nos traiga en un objeto muy parecido al diccionario de Python, pero no es un diccionario de Python. Es como un diccionario que fácilmente tú puedes convertirlo a un diccionario de Python. En unos segundos les voy a explicar. Entonces vamos a crear nuestro cursor. .cursor. Luego ejecutamos el query. Bien. Luego, para obtener ese dato que obtenemos de la base de datos, decimos con el cursor .fetch one. Bien. Como estamos esperando un solo valor, entonces usamos fetch one. Como estamos utilizando esta propiedad aquí, esto nos va a traer en un objeto como muy parecido al diccionario de Python. Pero para que sea un diccionario de Python tenemos que convertirlo con la función dit. Y vamos a guardar una variable que vamos a llamar task. Y luego retornamos esos datos. Creamos un set como siempre. Imprimimos un mensaje. Error in select. Vamos a decir error en la función task by ID. Entonces concatenamos la variable que tiene el error. Retornamos false. Bien. Y en el finally verificamos si hay una conexión. Cerramos el cursor primero. Y luego cerramos la conexión. Bien. Ahora vamos a nuestro endpoint. Bien, ahora como ustedes saben, cuando agregamos una nueva tarea, nos retorna el ID de esa tarea. Y con ese ID de esa tarea vamos a buscar en la base de datos ese registro para que podamos retornar, en vez de este mensaje, retornar los datos de esa tarea. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a esa función que acabamos de crear, select by ID, toma el ID de esa tarea, task ID. Bien, entonces me retorna ese ID, lo guardamos en una variable task. Y aquí vamos a decir task y le vamos a pasar esa variable aquí, task. Bien. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación de nuevo. Probamos de nuevo, vamos a poner second task. Ok, como ven, nos trae ya los datos de esa tarea que creamos. Bien, ahora vamos a crear la función que va a traer todas las tareas de la base de datos. Vamos aquí y vamos a crear otra función que vamos a llamar select all task. Bien, como siempre creamos la conexión, create connection, escribimos nuestro query. En este caso va a ser select asterisco from y el nombre de la tabla task. Bien, creamos el try. Vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a copiar esto. Bien, luego creamos nuestro cursor y con el cursor ejecutamos la variable SQL. Ese query, a diferencia de este trae solamente un solo registro. Este trae varios registros, o sea, todas las tareas que están en la tabla. Entonces, para esto tenemos que utilizar la función fetch all. Bien,
fetch all, y como le especificamos esta propiedad, esto nos va a traer una lista con una lista de objetos tipo fila de SQLite. Entonces cada uno de esos objetos tenemos que convertirlo a diccionario de Python y que esté dentro de una lista. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero tenemos que guardar esto en una variable que vamos a llamar task rows. Bien. Luego aquí abajo vamos a crear otra variable que vamos a llamar task. Y dentro de una lista vamos a hacer lo siguiente. Por cada fila, o sea, el objeto de cada fila, en la variable task, bien, un for loop, vamos a convertir cada fila en un diccionario. ¿Ven? Entonces, como esto está dentro de una lista, va a ser una lista, pero con cada fila convertido a diccionario de Python. Y vamos a decir return tasks. Creámosle el except, como siempre. Imprimimos un mensaje. Error at select all task. Y entonces concatenamos la variable que tiene el error. Si ocurre un error, obviamente. Y retornamos false. Entonces en finally, como siempre, verificamos si hay una conexión. Cerramos el cursor. Y cerramos la conexión. Bien, ahora vamos a crear nuestro endpoint. Entonces vamos a crear una función que vamos a llamar getTask. Bien. Entonces tenemos que llamar la función que acabamos de crear, que es selectAllTask. Retorna esos datos, lo guardamos en una variable data y decimos if data, o sea que si no hubo ningún problema, entonces vamos a retornar esos datos al cliente convertido a JSON de la siguiente manera. Entonces decimos if, o sea que si data es igual a false, significa que hubo un error, así, aquí. O sea, aquí. Si ocurre un error, retornamos false. Entonces comprobamos que si data es igual a false, entonces vamos a retornar un mensaje, este mismo mensaje de aquí. Una error. Ok, entonces, repasando. Si hay datos, me retorna esos datos. Si ocurre un error, le envía ese mensaje al cliente. Pero, ¿qué pasa? Si retorna vacío, o sea, si no hay ningún archivo, si no hay ningún registro, lo que hace es que retorna un diccionario vacío. Bien. Entonces decimos else return. Vamos a la función. Decimos task, dos puntos y un diccionario vacío. Bien. Entonces tenemos que usar el decorador. Entonces decimos arroba a.route. Entonces para este caso vamos a utilizar el mismo endpoint que este. Vamos a decir add. Pero ojo aquí, dos funciones pueden tener el mismo nombre aquí, el mismo URL, pero no pueden contener el mismo URL, pero al mismo tiempo el mismo método. Tienen que tener, si quieres utilizar la misma URL, tienen que tener distintos métodos. Como el método que vamos a utilizar para esta función será get. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación.
y vamos a probar esto. Vamos a crear un nuevo request aquí. Lo dejamos en get. Vamos a copiar aquí. Bien, la diferencia es la misma URL, pero usan distintos métodos. Este utiliza post, que es para enviar los datos, y este utiliza el get. Vamos a darle a send. A ver. Como ven, nos retorna las dos tareas que hemos agregado. Bien, ahora vamos a crear la siguiente función, que es para editar o modificar los datos en la base de datos. Vamos a copiar este método, que va a ser casi idéntico aquí abajo. Bien. Y este se va a llamar update task. Bien. Y este update task va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser el ID del registro que queremos modificar, o de la tarea que queremos modificar, y los datos que vamos a modificar. Bien. Entonces, en el query vamos a poner update y vamos a borrar into y vamos a dejar tasks. Bien. Entonces, aquí vamos a borrar estos paréntesis. Y vamos a borrar create date, porque la fecha de creación no se va a modificar, sino que se va a dejar ahí. Entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto y vamos a dejar solamente title. Y vamos a decir set. Bien. Set igual y un signo de interrogación. Entonces, más abajo vamos a especificarle cuál registro va a ser modificado con la columna o el campo ID. Where ID es igual al ID que le pasamos. Tenemos que poner F aquí para poder concatenar variables dentro de strings. Bien, entonces sigue igual aquí, pero aquí vamos a poner true. Y aquí en vez de insert vamos a poner update task. Bien. Y lo otro será igual. Ok, ahora vamos a escribir nuestro endpoint. Bien. Vamos a llamarlo por igual aquí, update task. Entonces vamos a recibir el título modificado. Vamos a crear la variable. Vamos a decir request.json title, así. Entonces tenemos que obtener también el ID. El ID se lo vamos a pasar en la misma URL. Bien, vamos a crear otro request y vamos a buscar el método put. Bien, el método put es para modificar. Entonces vamos a copiar esto. Para pasar datos en la misma URL, vamos a utilizar lo que se llama argumentos. Bien, los argumentos se crean de la siguiente manera. Después que tú tienes la base de la URL, ponemos un signo de interrogación y el nombre del argumento, igual al dato que queremos modificar. O sea, el dato que va a tener ese argumento. En este caso, vamos a poner el ID de la tarea que queremos modificar. Vamos a querer modificar la tarea que tiene el ID como número 2. Entonces, ponemos ID igual a 2. Bien. Entonces, seguimos con nuestro código aquí. Entonces, para obtener el ID de la URL que está aquí, vamos a decir request.args.get y ponemos el nombre del argumento que le pusimos como ID. Bien. Entonces obtenemos el valor de ese argumento y lo vamos a guardar una variable que vamos a llamar ID, rayita abajo, arg. Bien. Ahora sí. Entonces vamos a ejecutar la función que creamos de editar en la base de datos. Update. Bien, toma dos parámetros. El ID de la tarea que queremos modificar y el título. Bien, el título va a estar dentro de un tuple, tiene que estar dentro de un tuple.
Y cuando tú tienes un tuple con un solo valor, tienes que al final poner una coma o si no te va a dar un error. Bien. Entonces decimos if, o sea que si esa función se ejecuta correctamente, vamos a traer los datos de esa tarea ya modificada, como hicimos parecido aquí, como hicimos aquí. Vamos a copiarlo esto. Por aquí, en vez de vamos a pasarle esto. Ok, y decimos return. Llamamos a esta función y le pasamos task. Y si ocurre un error, le pasamos esto mismo aquí, igual que esto. Bien, ahora vamos a probar. Todavía falta enlazar el URL con el que se va a tener acceso a esa función. Vamos a copiar aquí. Como dije anteriormente, puedes tener el mismo nombre aquí, pero con diferentes métodos. En este caso, el método va a ser put, que es de modificar. Ahora vamos a probar. Aquí vamos a darle a body, como hicimos en post. Y le vamos a poner title. Ponerle title updated. O sea, estamos modificando el ID número, perdón, la tarea número 2. O sea, con el ID número 2. Actualmente tiene como título second task. Entonces, cuando lo modifiquemos, va a decir title update. Entonces, en headers tenemos que poner el content type, que va a ser JSON. Bien, entonces le damos a send. Como ven, se modificó correctamente. Si le damos a get de nuevo, vemos que sí se modificó. Ok, lo siguiente es crear la función para eliminar la tarea de la base de datos. Vamos a crear la función que se va a llamar delete task. Recibe como parámetro el ID de la tarea que queremos eliminar. Creamos la conexión. Connection. Luego escribimos el SQL para eliminar, o el query para eliminar esa tarea. Entonces decimos delete from el nombre de la tabla task. Entonces decimos where ID es igual al ID que le pasamos. Tenemos que poner F. Entonces creamos un try. Creamos un cursor. Con el cursor ejecutamos esa variable que contiene el query y le aplicamos un commit y retornamos true si no ocurre ningún error. Entonces creamos un except con la clase error, lo nombramos como e imprimimos un mensaje en consola. Error at delete task. Bien, y concatenamos la variable que contiene el error. Entonces con el finally vamos a copiar aquí para ahorrar tiempo. Ponemos aquí abajo finally. Bien, ahora vamos a donde tenemos nuestros endpoints para crear el endpoint para eliminar. Bien, entonces vamos a crear una función que vamos a llamar igual delete task. Bien, para eliminar tenemos que tener el ID y ese ID vamos a obtenerlo de la URL. Entonces vamos a crear una variable donde vamos a almacenar ese ID. Vamos a copiar, va a ser casi lo mismo.
Bien, ahora decimos if, ejecutamos la función que creamos, delete task, y recibe como parámetro el ID. Entonces, si no ocurre un error, vamos a retornarle un mensaje al cliente que diga task delete. Y si ocurre un error, vamos a enviar esto. Ahora tenemos que poner el decorador para enlazar esa función con el URL. Entonces vamos a copiar aquí, vamos a dejar esto igual porque el método va a ser distinto, va a ser el método delete. Bien, entonces vamos a probar ahora. Vamos a crear un nuevo request. Este será con el método delete. Vamos a copiar esto mismo. Ok, ahora mismo tiene el ID número 2. Entonces vamos a eliminar este. Vamos a probar. Ok, que no he ejecutado la aplicación de nuevo. Vamos a ejecutarlo. Y probamos. Ok, vamos a verificar si se eliminó realmente. Y vemos que sí se eliminó. Bien, a continuación vamos a crear nuestra última función. Vamos a donde tenemos todas nuestras funciones que interactúan con la base de datos. Vamos a crear una función que vamos a llamar complete task. Bien, va a tomar ID y va a tomar otro parámetro que vamos a llamar complete. Bien, con esta función es que vamos a enviar 0 o 1 dependiendo si la tarea ya fue completada o si no está completada. Recuerden que al principio decía que cuando enviemos este campo a 1 significa que esa tarea está completa. Si está en 0 significa que no está completa. Bien, esta función la vamos a utilizar para esto. En esta variable o en este parámetro es donde va a venir el 0 o 1 dependiendo del cliente. Entonces vamos a crear la conexión. Create connection. Luego creamos nuestro query. Lo que haremos simplemente es un update porque vamos a modificar este campo, ya sea 1 o 0. Entonces decimos update, el nombre de la tabla, task, decimos set y el nombre del campo que le pusimos complete igual al parámetro que estamos recibiendo aquí, que como dije anteriormente va a contener 0 o 1 dependiendo del usuario. Entonces tenemos que especificar aquí where ID va a ser igual al ID que recibimos aquí. Más abajo vamos a crear un try. Vamos a crear un cursor. .cursor. Luego vamos a ejecutar ese query. Bien, esta vez no le vamos a pasar datos al lado porque se lo pasamos directamente al string. Luego vamos a realizar un commit y vamos a retornar true si no ocurre ningún error. Entonces vamos a crear un except para capturar el error si ocurre un error. Y vamos a imprimir un mensaje en consola. Error at task at complete task. Y le vamos a concatenar la variable que tiene el error. Y vamos a copiar el finally.
Bien. Entonces vamos aquí a nuestro endpoint y vamos a crear una función para ejecutar ese endpoint. Vamos a llamarlo como completed task. La URL de esta función vamos a pasarle dos argumentos. Vamos a pasar de la siguiente manera. Va a ser con la función put, que es para modificar. Vamos a copiar esto. Bien, va a tener el primer argumento que va a ser el ID del que queremos modificar, perdón, que queremos mandar que está completo, y el valor de si es 0 o no. Entonces, para poner otro argumento tenemos que poner y luego el nombre del otro argumento, que vamos a poner como completed, y vamos a igualarlo. Por defecto todos están en 0. Bien, entonces para este caso vamos a enviarlo a 1 para decir como que ya está completa esa tarea. Y la tarea que vamos a modificar será el 1 porque ya el 2 no existe. Bien. Poner 1 aquí. Entonces aquí en la función vamos a obtener esos dos argumentos. Primero el ID. Request.get. Y el otro argumento. Request.get. Le pusimos como complete. Luego ejecutamos la función que creamos, task.complete. Toma dos parámetros, el ID y el dato que contiene si es 0 o 1. Entonces vamos a retornar un mensaje. Vamos a poner, el mensaje será successfully. Y si ocurre un error, vamos a igual aquí, vamos a hacer lo mismo. Bien. Entonces ahora vamos a poner el decorador. Si se fijan, ahora vamos a tener dos URLs que van a utilizar el método put. Ahora sí es que no podemos utilizar el mismo URL porque ya hay otro que utiliza ese mismo método put. Entonces vamos a poner otro que se va a llamar task/completed. Así. Bien. Entonces vamos a ejecutar la aplicación de nuevo. Ok, aquí hay un error en task. Línea 121 aquí. Bien. Ahora vamos a probar ese URL. Tenemos que ponerle aquí completed. Bien. Entonces vamos a probar ahora. Ahora mismo tiene la tarea con el ID número 1. Tiene 0. Entonces ahora vamos a enviarle a que sea 1. Vamos a revisar. Y como ven, sí se cambió. Bien, ya terminamos nuestra aplicación, pero quiero hacer una otra modificación. Y es que, como notan, nosotros estamos agregando los endpoints en el mismo archivo donde tenemos nuestra aplicación. Es una buena práctica porque si, por ejemplo, nuestra aplicación sigue creciendo y seguimos agregando en un solo archivo todos esos endpoints, será muy complicado de mantener, se verá muy feo. Entonces lo que haremos es que vamos a separar esos endpoints en otra carpeta. Bien,
en otra carpeta y otro archivo. Primero vamos a crear otra carpeta que vamos a llamar resources. Bien, entonces dentro de esta carpeta vamos a crear otro archivo que vamos a llamar task.py, y lo que vamos a hacer es que vamos a copiar todo esto. Vamos a quitarlo de aquí y vamos a pegarlo aquí. También vamos a importar lo que necesitamos. Necesitamos esto. Esto lo podemos quitar de aquí. Y esto también. Esto también tenemos que agregarlo al otro archivo. Podemos eliminar esto y agregarlo aquí. Bien. Entonces, Flask nos ofrece una funcionalidad que se llama Blueprint. Blueprint nos va a permitir, en este caso, dividir nuestro endpoint y agregarlo a la aplicación. Vamos a agregar esta clase, a importar esta clase que se llama Blueprint. Bien. Entonces aquí vamos a llamar esa clase, que vamos a crear como un objeto. Como primer parámetro va a recibir el nombre que tú quieras ponerle. Vamos a ponerle route task. Bien. Y como segundo parámetro recibe esta variable que ya explicamos al principio. Entonces esto retorna un objeto que vamos a guardarlo en una variable que vamos a llamar task.bp. Bien. De Blueprint. Ahora vamos a tomar esta variable que contiene nuestro objeto y en vez de que diga app, vamos a poner el nombre de esta variable. Bien. Ahora para registrar este Blueprint, vamos aquí al archivo de la aplicación y vamos a decir app.register blueprint. Bien. Entonces, aquí entre paréntesis tenemos que importar esta variable. Bien. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir from resources.tasks. Vamos a importar task.bp. Y vamos a colocar aquí adentro. Bien, ya. Y va a seguir funcionando como antes. Pero va a ser más fácil mantener nuestro código si sigue creciendo. Vamos a probar si funciona aquí. Ok, funciona. Bien, por último, vamos a subir nuestra aplicación a la web. O sea que cualquier aplicación del cliente, cualquier frontend pueda consumir nuestra REST API utilizando a través de la internet. Entonces, existen diferentes plataformas o servicios que nos ayudan a esto. Para este ejemplo, yo voy a utilizar una plataforma que se llama Heroku. Bien. Heroku tiene diferentes planes. Hay un plan gratuito que tiene sus limitaciones, que es el que voy a utilizar ahora. Entras a heroku.com y te creas una cuenta normalmente. Entonces, para utilizar este servicio Heroku, tienes que tener varios requerimientos. El primer requerimiento es tener un archivo en la raíz de tu proyecto que se llama Procfile, así, con la P mayúscula al principio. Entonces, dentro de este archivo tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que decir web unicorn. Bien, unicorn es como una aplicación de servidor que ejecuta nuestra aplicación. Entonces le decimos app.app para que ejecute nuestro archivo app. El segundo requerimiento es tener un archivo que se llame requirements. Bien, un archivo que se llama requirements, que es donde van a tener las librerías que se necesita para tu proyecto. Tiene que estar bien escrito, requirements. Bien, entonces para este proyecto yo estoy utilizando Flask, específicamente la versión 1.1.2,
Y también tenemos que, en el entorno de producción, tenemos que instalar Unicorn. ¿Bien? Ok. Como tercer requerimiento, necesitamos que nuestro proyecto esté subido a GitHub. Bien. Entonces vamos a crear un nuevo repositorio y vamos a llamarlo, este repositorio vamos a llamarlo Simple Flask Recipe. Vamos a dejarlo así, public, y vamos a darle a Create Repository. Ok. Bien, entonces vamos a nuestro proyecto. Tienes que tener instalado Git. Tienes que tener instalado Git en tu computadora. Bien, tienes que tener instalado este software en tu PC para poder hacer los siguientes pasos que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a crear otro archivo que vamos a llamar .gitignore. Bien, este archivo es donde vamos a especificar lo que no queremos que se suba al repositorio en GitHub. Bien, por ejemplo, no queremos que se suba el entorno virtual porque pesa mucho. No queremos tampoco que se suba la base de datos, porque ya eso se crea automáticamente cuando se ejecuta la aplicación. Existen estos archivos predeterminados, ya hechos predeterminados, que son específicos para Python. Yo lo voy a copiar. Eso tú lo buscas en Google y aparece. Esto yo lo busqué en internet, que ya aparece. Pero aquí yo le voy a especificar que tampoco me agregue los archivos que tenga .db, o sea, los archivos que sean de base de datos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir git init. Esto es para iniciar nuestro repositorio localmente, para luego subirlo a GitHub. Entonces decimos git add -i mayúscula. Luego decimos commit, git commit. Le ponemos -m para dejar un mensaje. Vamos a decir first commit. Bien. Ok. Luego ahora vamos a copiar esto que hice aquí para agregar el repositorio remoto. El link del repositorio remoto. Le damos aquí. Y luego decimos git push. Entonces vamos a copiar esto. Ok, ya lo subí al repositorio remoto. Bien. Aquí ya está la aplicación. Luego tenemos que ir a Heroku. Darle donde dice New aquí arriba. Luego donde dice Create New App. Y le vamos a poner el nombre. Vamos a poner Simple Flask REST API. No puedes utilizar el mismo nombre porque te va a decir que ya está creado. Y le damos a Create App. Entonces luego vamos a enlazar el repositorio. Le damos aquí a GitHub. Y luego vamos a buscar ese proyecto que creamos, aquí aparece. Luego le doy a connect. Bien. Y luego bajo aquí abajo, más para abajo, y le doy donde dice deploy branch. Y ya Heroku se encarga de lo demás. Esperamos que cargue todo. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestra URL base para consumir nuestra API. Entonces, utilizando el programa, en vez de tener la dirección local, vamos a poner la dirección que nos brinda Heroku. Bien, que es este. Y vamos a probar. Aquí tenemos ya unos datos de prueba y le vamos a dar a send para ver si funciona. Como vemos, si funciona. Actualmente estamos consumiendo a través de la internet nuestra REST API. Bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y quieres ayudar al canal, una manera fácil de hacerlo es dándole like, suscribiéndote y dejando
tus comentarios aquí abajo. Sin más nada que decir, hasta la next.